He estado conduciendo camiones durante mucho tiempo, cruzando las líneas estatales y navegando por más autopistas de las que puedo contar. He visto muchas cosas allá afuera, sobre todo de noche, cuando las carreteras están tranquilas y el mundo parece deslizarse hacia otro lugar. Especialmente en el suroeste hay algo en el desierto que es simplemente diferente. La vacuidad, el cielo extendiéndose para siempre, la forma en que el viento parece llevar susurros. No puedo explicarlo, pero es un tipo de lugar diferente. También he visto gente allá afuera, figuras extrañas simplemente paradas en el desierto, como perdidas o tal vez solo observando. A veces juro que vi cosas moviéndose en las sombras, cosas que no deberían moverse. Una vez incluso vi una fila de personas arrastrándose sobre sus manos y rodillas a lo largo de la carretera, una procesión entera de ellos que se extendía a lo que parecía ser kilómetros. Eso fue extraño, sí, pero nada se compara con lo que sucedió aquella mañana cerca de la frontera, la mañana que cambió todo para mí. Esto ocurrió alrededor del año 2010. Estaba realizando una ruta a lo largo de la frontera suroeste, bordeando México durante unos 160 kilómetros. Este tramo no era exactamente pacífico. La actividad del cartel era muy rampante, y cualquier conductor que hiciera esta ruta conocía los riesgos. No entrabas a ciegas. La mayoría de nosotros usábamos la radio CB para mantenernos informados entre nosotros de lo que estaba ocurriendo más adelante, a veces incluso kilómetro por kilómetro, compartiendo advertencias si las cosas se ponían peligrosas o si había algo inusual. Era como una pequeña red de supervivencia. Usualmente estaba tranquilo, solo estática y largos tramos de nada, pero ha habido algunas veces en que los conductores veían actividad sospechosa. Un par de camiones con las luces apagadas siguiendo demasiado cerca, coches acelerando sin faros, o incluso algún tiroteo que escuchabas de segunda mano. Pero esa noche en particular, todo había estado bastante tranquilo. Ni siquiera estaba escuchando la radio. Había hecho este recorrido tantas veces para entonces que había dejado de pensarlo. Solo era otra ruta en otra noche. Tenía mis áreas habituales donde me detenía, lugares fuera del radar donde podía descansar sin llamar demasiada atención. No exactamente estacionamientos legales, pero cuando lidias con un posible miembro del cartel, quieres ser invisible. Este lugar en particular que me gustaba usar estaba en un camino de tierra, bajando por un barranco entre un par de viejos carteles de curación, y luego en una quebrada donde el camión podía encajar perfectamente, completamente oculto de la carretera. Era Arizona, en medio de la nada, las estrellas brillantes sobre mi cabeza, un lugar perfecto para dormir un poco. Me estacioné y apagué el motor. Cené rápido con algo de la nevera portátil. El aire estaba quieto. La noche estaba tranquila, excepto por la brisa ocasional que se movía por el desierto. Observé las estrellas por un momento, dejé que mi mente se relajara y luego subí a la litera y me acomodé para la noche. Debo haberme quedado dormido viendo una película porque lo siguiente que recuerdo es haber sido sacudido por un fuerte golpe. Algo había golpeado mi camión con fuerza. Me senté, parpadeando en la oscuridad y solo escuché. Había pasos afuera. Me moví al frente, me senté en el asiento del conductor y miré por el parabrisas. Estaba oscuro, demasiado oscuro para ver algo más que formas vagas afuera. Luego, los pasos se detuvieron y solo me quedé allí, conteniendo el aliento, esperando que algo pasara, pero no pasó nada. El desierto volvió a quedar en silencio. Me dije a mí mismo que probablemente era un animal, tal vez un coyote. Luego volví a subir a la litera. Estaba a punto de quedarme dormido de nuevo, y fue entonces cuando lo escuché. Escuché un grito. Parecía venir de lejos, en el desierto, muy lejos. Era un grito largo y prolongado, como si alguien estuviera en serios problemas. Luego escuché otro y otro. Era casi como si se estuviera acercando cada vez más, como si quienquiera o lo que fuera que estaba allí afuera se estuviera acercando lentamente a mí. Me senté de nuevo, con el corazón latiendo con fuerza, y escuché. Después de los gritos, escuché voces, demasiadas para contarlas. Todas se superponían hablando unas sobre otras. No podía distinguir ninguna palabra. Estaban muy lejos, distorsionadas por el viento o simplemente por la pura vacuidad del desierto. Pero el tono de ellas sonaba desesperado, como suplicando incluso. Y luego, tan repentinamente como comenzó todo, se detuvo, y de alguna manera,
Ese silencio que siguió fue peor, de alguna manera, como si el desierto se hubiera tragado todo. No sé por qué lo hice, pero alcé la mano y encendí las luces altas, parpadeándolas 3 veces en la noche. Tal vez pensé que ayudaría a quien quiera que estuviera allá afuera a encontrar su camino. Tal vez fue solo instinto. Las luces cortaron la oscuridad. No podía ver nada, solo el desierto vacío extendiéndose frente a mí. Alcancé la radio CB con el corazón aún acelerado y llamé a alguien que estuviera cerca. Después de unos segundos de estática, una voz respondió. «Sí, te escucho», dijo el conductor. «¿Viste algo allá afuera?» «No, pero escuché algo», respondí. «Gritos, gente. Parecía que estaban en problemas». El otro conductor estuvo en silencio por un momento y luego en voz baja respondió. «Amigo, será mejor que te quedes quieto. Acaban de dispararme unos idiotas que conducían sin faros. Apenas logré salir. Hay coches corriendo por la carretera como si estuvieran buscando algo o a alguien. Mantente oculto. Lo que sea que hayas escuchado no es bueno. Eso no era precisamente lo que quería escuchar». «Gracias por el aviso», dije, pero ya estaba sintiendo ese temor profundo en mi estómago. Apagué la radio y me quedé allí por unos minutos escuchando, pero la noche se había vuelto mortalmente tranquila de nuevo. Finalmente volví a subir a la litera, pero el sueño no vino fácilmente. Mi mente seguía repitiendo esos gritos, esas voces, el extraño silencio que las siguió. Algo no estaba bien allá afuera, y no quería estar allí cuando me encontrara. La mañana llegó temprano y no perdí tiempo en prepararme para irme. Quería estar en la carretera y lejos de ese lugar lo más rápido posible. Hice mis chequeos habituales antes de conducir, siguiendo la rutina, pero cuando salí de la cabina, lo primero que vi me dejó helado. A unos 6 metros del camión había un charco de sangre oscura empapando la arena. Era grande, el tipo que te dice que algo malo había pasado ahí afuera. Mi primer pensamiento fue un animal, obviamente, un coyote, u otra pobre bestia que había quedado atrapada en una pelea en medio de la noche. Pero luego recordé esos gritos. Caminé hacia la sangre, agachándome para verla mejor. No había huellas a su alrededor, no había señales de ningún animal, solo sangre. Me enderecé, sintiendo un sudor frío en mi piel. Hice una revisión rápida del camión. Todo parecía estar en orden, sin daños, nada faltaba. Así que volví a la cabina y encendí el motor, retrocediendo el camión fuera de la quebrada y de vuelta al camino de tierra. Y fue entonces cuando vi la ropa. Al principio no me di cuenta de lo que era. Solo algunos fragmentos de tela tirados en el polvo, como si alguien los hubiera arrojado desde un vehículo en movimiento. Pero a medida que seguí conduciendo, empecé a ver más. Camisas, pantalones, zapatos, todos esparcidos a lo largo del camino. Luego había más sangre, algunas manchas más, extendiéndose por el suelo, salpicadas en rocas y arbustos. Y luego vi un cuerpo, o al menos lo que quedaba de él. Manos, pies, cabelleras, pedazos de torso, todos mezclados con la ropa, como si alguien hubiera despedazado a estas personas y luego las hubiera esparcido como basura. Fue entonces cuando el olor me golpeó, espeso y nauseabundo, una mezcla de sangre y podredumbre. Apreté los frenos con el corazón acelerado y las manos temblorosas en el volante. No quería seguir, no quería ver más, pero no tenía elección. Tenía que salir de ahí. Agarré la radio CB y pedí ayuda. Mi voz quebrada, apenas lo suficientemente firme para hablar. Unos cuantos otros conductores respondieron rápidamente. Todos sonaban tan asustados como yo. «Hay algo raro pasando aquí afuera», dijo uno de ellos. «Anoche mucha gente fue ejecutada. Está por todas las noticias algún tipo de ejecución del cartel. Lo están llamando la masacre del Día de la Madre». Mi estómago dio vueltas. Había oído historias sobre ejecuciones del cartel, pero esto era otra cosa, algo peor. Puse el camión en marcha de nuevo y simplemente conduje, sin mirar atrás y sin querer ver más de lo que dejaba atrás. Pero las cosas que vi, esas imágenes, se quedaron conmigo, grabadas en mi mente. La sangre, los cuerpos, los gritos en la noche. Y luego algo más me golpeó, algo que no había notado hasta que ya había avanzado unos 32 kilómetros por la carretera. No eran solo los cuerpos, la sangre o incluso la ropa. Era ese silencio. Desde el momento en que vi esos primeros restos, no había escuchado ni un solo pájaro, ni un solo insecto, ni siquiera el viento pasando entre los cactus. El desierto estaba mortalmente quieto, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración, observando y esperando.
La radio CB crujió de nuevo, y una voz que no reconocí esta vez llamó. «Este es Jawbreaker. ¿Sigues ahí? ¿Los viste?» No respondí. He sido camionero durante la mayor parte de mi vida, y aunque los trayectos largos son lo que mantiene las luces encendidas y el refrigerador lleno, no me importa hacer de vez en cuando un recorrido corto si el precio es adecuado. No es que estos trabajos sean glamorosos, de hecho ninguno lo es, pero hay algo que decir sobre salir a la carretera por unas pocas horas y que te paguen más de lo que ganarías en un día completo de conducción. Hace unos 6 meses me topé con uno de estos trabajos. Estos recorridos rápidos en una comunidad del valle sobre la que apenas sabía mucho. El pago era alto, inusualmente alto para un recorrido tan corto, pero no hice demasiadas preguntas. Un camionero aprende a mantener la cabeza baja y la boca cerrada, especialmente cuando el trabajo paga mejor de lo que debería. Las primeras veces fue algo bastante sencillo. Materiales en bruto, vigas de acero, bloques de concreto, grandes bolsas de grava, ese tipo de cosas, siempre de un extremo del extenso valle al otro. El valle en sí no era gran cosa, solo colinas onduladas cubiertas de pasto seco, algunas granjas dispersas y mucho de nada en medio. Los pueblos eran pequeños, solo comunidades dispersas de unos pocos miles aquí y allá, así que realmente no pasaba mucho tiempo en esas áreas. Llegaba, recogía el remolque y lo llevaba a algún lote de descarga en Megair. Y listo, dinero fácil, sin complicaciones. Con el tiempo me acostumbré a ese trabajo y empecé a aprender las rutas, aunque seguía haciendo mis recorridos largos habituales. Estos cortos eran solo una buena forma de llenar los huecos, ya sabes, mantener las cosas estables cuando los grandes trabajos no siempre llegaban. Una mañana recibí una solicitud que era un poco diferente a las otras. El correo electrónico llegó como siempre, breve, directo y un poco vago. Esta vez, sin embargo, las instrucciones eran algo extrañas. El lugar de recogida no era un almacén típico, ni siquiera un patio. No, era remoto. Poco ortodoxo fue la palabra que usaron. Todo el recorrido estaría fuera de la red, dijeron. No habría carreteras pavimentadas excepto para salir del pueblo. Eso debió haber sido mi primera señal de advertencia. Tampoco había ningún nombre adjunto a la solicitud, solo coordenadas para donde encontraría el remolque. Normalmente habría rechazado algo tan sospechoso, pero el pago era demasiado bueno como para ignorarlo. Probablemente era algún granjero rico local en las afueras que no quería seguir las reglas, ya sabes. He tratado con ese tipo de personas antes. Mucho dinero, poca paciencia y un sentido de superioridad que los hacía pensar que estaban por encima del papeleo y las formalidades, a veces incluso por encima de la ley. Empecé a pensar que cualquier cosa podría estar dentro de ese remolque. Armas, dinero, drogas. Al día siguiente cargué mi camión y salí. Seguí las instrucciones vagas que me habían dado. El sol empezaba a salir y tenía esa sensación de paz que tienes cuando la carretera es toda tuya. Solo tú y el zumbido del motor cortando la niebla matutina. Las instrucciones me llevaron fuera del pueblo, 1,5 kilómetros por la carretera del condado, antes de indicarme que me detuviera en un desvío polvoriento al lado de la carretera. Y efectivamente, ahí estaba el remolque, sin candado, sin guardia, ni siquiera una cadena para evitar que alguien lo remolcara en medio de la noche. Simplemente estaba ahí, en la tierra, como un pedazo de chatarra olvidado. Le di una revisión rápida, revisé las llantas y me aseguré de que todo estuviera intacto. El remolque estaba limpio, bien mantenido, pero eso solo aumentaba lo raro de todo. He remolcado suficientes cargas como para saber cuándo algo se siente extraño, y esto se sentía raro. Estaba intacto, sin alteraciones y manejado correctamente, así que no tuve problema en engancharlo a mi camión y darme la vuelta. El remolque necesitaba ser transportado de vuelta por el pueblo, donde lo dejaría en el otro extremo. Parecía lo suficientemente simple. Lo más raro era que este remolque no tenía ninguna marca, lo cual era muy extraño. Mientras salía a la carretera algo seguía molestándome en la parte trasera de mi mente. Todas las granjas estaban en este lado del pueblo, no en el otro. No tenía sentido. ¿Qué podría estar transportando a través del pueblo y lejos de las tierras de cultivo? No era como si estuviera entregando a una fábrica o un almacén del otro lado. De hecho, no había mucho por esa zona, excepto por algunos viejos caminos mineros que no habían visto tráfico en años,
Me rasqué la cabeza pensando en las posibilidades. Tal vez era algún tipo de trato en el mercado negro, mercancías ilegales o propiedad robada, o tal vez solo estaba dándole demasiadas vueltas a todo. De cualquier manera no podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. Las direcciones me llevaron directamente al corazón del pueblo, pasando por esos viejos edificios de ladrillo y tiendas cansadas que parecían no haber cambiado en décadas. La gente deambulaba, paseaba a sus perros, compraba su café matutino, completamente ajena al hecho de que podría estar transportando algo ilegal justo en medio de su tranquila y pequeña comunidad. La idea de eso me revolvía el estómago, pero no había mucho que pudiera hacer. Solo seguía las instrucciones en ese punto. Fue entonces cuando me di cuenta de que podría estar transportando desechos tóxicos de algún tipo, tal vez incluso algo nuclear. Todo este pueblo podría estar en peligro si cometía un pequeño error. En el otro lado del pueblo tomé un viejo camino minero tal como decían las instrucciones. Cuanto más conducía, peor me sentía. El camino era estrecho, serpenteando entre árboles densos y colinas rocosas, el tipo de lugar que te hace cuestionar si realmente estás yendo en la dirección correcta. No había visto un solo coche desde que dejé el pueblo, y no había servicio de celular por aquí. Así que si algo salía mal, estaría solo. Sin un número a quien llamar, sin nadie a quien pedir ayuda. Solo yo, mi camión y este maldito remolque. Las instrucciones decían que debía buscar un desvío marcado con conos naranjas, y efectivamente, después de unos cuantos kilómetros los vi. El desvío era lo suficientemente amplio como para descargar el remolque sin problemas, y no había un alma a la vista. No había edificios, ni coches, nada. Solo árboles y tierra hasta donde alcanzaba la vista. Metí el camión, lo estacioné, y me bajé para desenganchar el remolque. Al caminar hacia la parte trasera del camión, noté que el remolque no tenía candado. No había candado, ni sello, nada. Eso sí que era inusual. La mayoría de las cargas estaban bien cerradas, incluso en los recorridos cortos. La curiosidad me ganó. Pensé que echaría un vistazo rápido dentro. Después de todo, si estaba transportando algo ilegal, tenía derecho a saberlo, ¿no? Abrí las puertas y de inmediato me arrepentí. Ese hedor me golpeó como un puñetazo en el estómago. Una especie de carne podrida, espesa y rancia. Me atraganté. Cubrí mi boca con la manga mientras miraba adentro. El remolque estaba lleno de carne, cortes crudos, grandes trozos de res, cerdo e incluso pollo, todos apilados de manera descuidada en los estantes de metal. Pero este no era un remolque refrigerado. Esa carne se estaba pudriendo, resumando sangre y grasa en el suelo en charcos gruesos y grasientos. Cerré la puerta de golpe, con el estómago revuelto mientras la imagen se grababa en mi mente. ¿Qué diablos era esto? El olor persistía en mis fosas nasales mientras desenganchaba el remolque y subía de nuevo a la cabina. Me quedé allí por un minuto, con la mano temblando en el volante, tratando de darle sentido a lo que estaba pasando. ¿Por qué alguien transportaría carne así, sabiendo que se echaría a perder en unas horas? ¿Y por qué aquí, en medio de la nada, donde nadie podría recogerla a tiempo? Nada tenía sentido. Conduje de vuelta por donde vine, tratando de sacar todo de mi mente. Para cuando llegué al pueblo me había convencido de que ya no era mi problema. Hice mi trabajo, entregué el remolque, recibiría mi pago, y fin de la historia. Pero esa noche, mientras yacía en la cama, no podía dejar de pensar en todo eso. El olor, la carne, las extrañas instrucciones. Algo en todo eso era simplemente raro, como si me faltara una pieza del rompecabezas. Al día siguiente revisé mi cuenta bancaria, y efectivamente, el pago había sido depositado. Pero no era de algún granjero o negocio local. No, era de una cuenta del gobierno. Fue entonces cuando realmente comencé a sentirme intranquilo. ¿Por qué el gobierno me pagaría por un trabajo como ese? ¿Qué demonios estaban haciendo con un remolque lleno de carne podrida en medio de la nada? No pude dejarlo pasar. Tenía que saber qué había pasado con ese remolque, qué era lo que realmente había transportado. Agarré mi camioneta, mi Chevy habitual, y conduje hasta el lugar donde había dejado el remolque. Los conos seguían ahí, pero el remolque había desaparecido. Me bajé y caminé alrededor. Encontré algunas huellas, profundas marcas de llantas en la tierra, que se alejaban del desvío y se adentraban en el bosque. Alguien había venido por ese remolque, pero no habían venido del pueblo.
Habían venido desde más adentro del bosque. Seguí esas huellas hasta donde pude, serpenteando entre los árboles y el terreno rocoso, hasta que llegué a la entrada de una vieja mina abandonada. Las huellas llevaban directamente a la mina, hacia la oscuridad, donde ningún camión debería poder entrar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me quedaba ahí, mirando ese agujero negro y dentado, mi mente corriendo con todo tipo de posibilidades. Lo que sea que estuviera pasando aquí, ya no era algo de lo que quisiera formar parte. Me di la vuelta, subí a mi camioneta y me fui sin mirar atrás, ni una vez. Ese fue el último recorrido corto que hice en ese valle. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto qué era lo que realmente transportaba esa mañana. O más importante, ¿por qué? Los 90 fueron una época salvaje. Podías ir a cualquier parte a hacer lo que quisieras, y nadie sabría dónde habías estado o qué habías hecho. Hacer autostop por todo el país, la gente lo hacía todo el tiempo, mochileando por ciudades, pequeños pueblos, desiertos, bosques. Había una libertad que simplemente ya no existe. No había teléfonos móviles como los de ahora, ni GPS rastreando cada uno de tus movimientos. Podías desaparecer durante días, semanas, incluso meses, y a nadie le importaba. Honestamente, eso era lo que más me gustaba, y al mismo tiempo, lo que más me aterraba. Pasé la mayor parte de los 90 en la carretera, un espíritu libre lo llamarían, aunque nunca me vi a mí mismo de esa manera. Solo era un tipo que no quería estar atado, y si soy honesto, estaba huyendo. Huyendo de mis miedos, de la amenaza inminente de la tecnología apoderándose de todo y de la responsabilidad. Fuera lo que fuera, siempre estaba corriendo. Recuerdo un viaje en particular que he tratado de olvidar durante años. Estaba en el desierto de Nevada, en medio de la nada, y todo comenzó como estas historias suelen hacerlo, de manera inocente. Llevaba haciendo autostop un par de días. Conseguí que me llevaran aquí y allá, pero ya me estaba quedando sin suministros. Sin agua, sin comida, solo la ropa que llevaba puesta y una mochila con algunas cosas. Tuve suerte esa mañana cuando una pareja me recogió. Al principio parecían lo suficientemente agradables, pero en algún momento del camino eso cambió. Tal vez fue algo que dije, o tal vez solo era el calor que les afectaba, pero se pusieron muy callados, intercambiando unas miradas que me incomodaron. Al mediodía se detuvieron, me echaron sin decir una palabra más, y así de rápido me quedé varado en medio del desierto de Nevada. No había sombra, ni alivio, nada más que kilómetros y kilómetros de tierra árida extendiéndose en todas las direcciones. El sol era un demonio sobre nuestras cabezas, cocinando todo a su paso. Ya me sentía mareado por el calor, y mi boca estaba tan seca como el papel de lija. Sabía que no duraría mucho si no encontraba agua o algún tipo de refugio pronto. Comencé a caminar, porque ¿qué más podía hacer? Cada paso se sentía más pesado que el anterior, mis botas levantando pequeñas nubes de polvo. De vez en cuando miraba al horizonte esperando ver algo, lo que fuera, pero no había nada más que ondas de calor y vacío. Entonces vi una mancha negra en la distancia, moviéndose rápido por el desierto. Un camión, un tráiler. Aún estaba a unos kilómetros de distancia, pero definitivamente podía verlo cortando el calor como un espejismo. Por un breve momento pensé que estaba alucinando, que el sol finalmente había cocido mi cerebro, pero no, era real. Me di la vuelta y me puse frente al camión que se acercaba agitando los brazos como un loco, esperando captar la atención del conductor. A medida que se acercaba, pude oír el profundo rugido del motor, sentir el suelo temblar bajo mis pies. El camión tocó la bocina con un sonido fuerte que resonó por todo el desierto, y sentí una oleada de alivio cuando se detuvo en el arcén. La puerta del conductor se abrió de golpe, y un hombre bajó. Era alto, de hombros anchos, con una barba desaliñada y una gorra de camionero que le cubría los ojos. Tenía un cigarrillo colgando de los labios, y dio una larga calada mientras me examinaba. «Parece que has tenido mejores días», dijo con una voz áspera. «¿Necesitas un aventón?» Asentí demasiado agotado para hablar, y él me hizo una seña para que subiera. Me metí en el asiento del pasajero, hundiéndome en el cuero gastado mientras el aire fresco del aire acondicionado me golpeaba la cara. Inmediatamente fue como el paraíso. El conductor se subió de nuevo, puso el camión en marcha y comenzó a rodar otra vez,
con el motor rugiendo bajo nosotros. «Me llamo Brandon», dijo, echándome una mirada de reojo. «¿Estás haciendo autostop por el desierto o solo eres suicida?» Solté una risa débil secándome el sudor de la frente. «Un poco de ambos, supongo». Me quedé varado. «Gracias por detenerte». Brandon se encogió de hombros. «No hay problema. He estado en estas carreteras el tiempo suficiente para saber cuándo alguien está en problemas. No durarías mucho aquí afuera, especialmente sin agua». Hicimos conversación trivial por un rato mientras los kilómetros seguían pasando. Empecé a relajarme. Brandon parecía un buen tipo, un poco brusco, pero había estado en la carretera durante años, como yo. Me contó algunos de los lugares en los que había estado, cosas extrañas que había visto, y yo compartí algunas historias propias. No pasó mucho tiempo antes de que el cansancio me alcanzara por completo. Sentía los párpados pesados. «Pareces agotado», dijo Brandon, notando mi lucha por mantenerme despierto. «¿Por qué no echas una siesta? Este calor te desgasta más rápido de lo que te imaginas». Dudé por un momento, pero el aire fresco y el zumbido del motor me estaban arrullando hacia un trance. Asentí y me recosté en el asiento. «Gracias, solo cerraré los ojos un poco», y me quedé dormido. Cuando desperté ya era de noche. El sol había desaparecido y en su lugar el cielo negro estaba salpicado de estrellas. El camión seguía en movimiento, el motor rugiendo de manera constante. Pero algo estaba mal. Parpadeé tratando de sacudirme la somnolencia de la mente, y fue entonces cuando noté que no podía moverme. Miré hacia abajo y mi corazón se detuvo. Estaba atado a mi asiento alrededor de la cintura. Bajé la mano esperando encontrar una cuerda, pero encontré un cable grueso en su lugar. Tiré, pero no se movió. «No lo cabré si fuera tú», murmuró Brandon desde la oscuridad. «¿Cabrear a quién?», pregunté aterrado. Miré hacia abajo con horror. Alrededor de mí estaba enrollado algún tipo de cinturón de seguridad viviente, casi como una serpiente gigantesca. Su cuerpo grueso y musculoso estaba envuelto alrededor de mi torso y piernas, inmovilizándome en mi asiento. Contuve la respiración, con el pánico creciendo mientras trataba de moverme, pero cuanto más me movía, más fuerte me apretaba la serpiente. «Veo que ya conociste a Scrooge», dijo Brandon con una sonrisa, sus dientes brillando a la luz tenue del tablero. «Es mi pequeño compañero de viaje. Le gusta mantener las cosas interesantes». Mi boca se secó y mi corazón latía con fuerza. «¿Qué diablos es esto?». Brandon solo se rió, golpeando los dedos en el volante. «Relájate, amigo. Scrooge no te hará daño, a menos que le des una razón para hacerlo. Es casi como arena movediza. Cuanto más luchas, más fuerte te aprieta, así que te sugiero que te quedes muy quieto». Tragué saliva con dificultad, mi mente corriendo. El cuerpo frío y escamoso de la serpiente estaba presionado contra mí. Su cabeza descansaba cerca de mi abdomen. Podía sentir su respiración lenta y rítmica, el leve silbido de aire mientras exhalaba. Mi piel se erizó, pero me obligué a quedarme quieto, tal como dijo Brandon. «Debe medir unos 3 metros», me informó Brandon. Originalmente la conseguí para mantener a las plagas fuera de la cabina, y era una idea bastante buena. El problema es que Scrooge creció, como se suponía que debía hacerlo, y eventualmente se me ocurrió la idea de entrenarlo un poco. Me miró de reojo, sus ojos brillando con esa clase de diversión enfermiza. «¿Alguna vez has tenido miedo, muchacho? Quiero decir, realmente asustado? Hay algo en eso, ¿sabes? Hace que la sangre bombee, te hace sentir vivo. Me gusta ver hasta qué punto puedo empujar a la gente antes de que se rompan». Lo miré asustado. «Estás loco». Brandon se rió. Un sonido profundo que me recorrió la columna. «Sí, tal vez. O tal vez simplemente sé cómo divertirme. Te diré que juega bien y te dejaré ir. Pero primero tenemos que alimentar a Scrooge. Se pone realmente irritable si no come, y créeme, no querrás eso». Observé con horror cómo Brandon abrió la guantera y sacó una bolsa de plástico. Dentro había una rata muerta, su cuerpo flácido y torcido, el pelaje enmarañado con sangre seca. Brandon la agitó frente a mí, sonriendo como un completo maniático. «Vamos», dijo con una voz baja y amenazante. «Dale de comer». Sacudí la cabeza con el estómago revolviéndose. «Yo... no puedo». «Oh, claro que puedes», me interrumpió Brandon, su sonrisa ensanchándose.
Pero hay un truco. No puedes usar las manos. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de lo que estaba diciendo. Quería que alimentara a esa serpiente usando mi boca. Miré a la rata, sintiendo que mi garganta se apretaba. El olor a descomposición me golpeó, haciendo que casi vomitara. La sonrisa de Brandon nunca se desvaneció. Sabía que no estaba bromeando. No tenía otra opción. Las lágrimas empezaron a arder en mis ojos mientras me inclinaba hacia adelante, mis manos temblando. Mordí el pelaje enmarañado de la rata, el sabor de la sangre y la podredumbre llenándome la boca. Era asqueroso, lo peor que había probado en toda mi vida. Podía sentir el cuerpo frío y rígido de la rata contra mi lengua, y luché contra el impulso de vomitar. La serpiente se agitó, su cabeza levantándose ligeramente mientras olfateaba el aire. Sostuve la rata frente a mí, rezando para que simplemente la tomara y me dejara ir. Por lo que parecieron horas, no pasó nada. La serpiente solo me miraba, sus ojos sin parpadear, su lengua bifurcada probando el aire. Luego, lentamente, después de lo que parecieron 15 minutos eternos, finalmente comenzó a moverse. Las bobinas alrededor de mi cuerpo se aflojaron un poco mientras la serpiente se deslizaba hacia adelante, su cabeza alineándose con la mía. Contuve la respiración. La serpiente abrió su boca y tomó la rata en un movimiento rápido. Tan pronto como las mandíbulas de la serpiente se cerraron alrededor de la rata, me liberé de un tirón, luchando por desabrocharme el cinturón de seguridad y abrir la puerta. Brandon maldijo, y luego clavó los frenos mientras el camión se deslizaba hacia el arcén. No podía soportar más esta locura. Mientras el camión se tambaleaba, caí al asfalto. Golpeé el suelo con fuerza, mis manos y rodillas raspándose contra el pavimento áspero, pero no me detuve. Me levanté de un salto y comencé a correr, mis piernas moviéndose con fuerza mientras escuchaba el rugido del motor del camión detrás de mí. Brandon se reía, una risa aguda y maníaca que resonaba en la noche. «¡Corre, chico, corre!», gritó, y luego tocó la bocina. Las luces delanteras del camión parpadearon y todo quedó sumido en la oscuridad del desierto. No podía ver nada, pero podía oír el camión, el sonido del motor creciendo cada vez más fuerte, mientras aceleraba por la carretera detrás de mí. Me aparté del asfalto tropezando hacia el desierto, mis respiraciones entrecortadas y rápidas. El camión pasó junto a mí, tan cerca que pude sentir la ráfaga de aire cuando casi me rozó. Durante horas, vagué por la oscuridad, el sabor de la rata muerta aún en mi boca, la risa de Brandon resonando en mis oídos. No podía creer lo que acababa de pasar, y lo único que pude hacer fue seguir marchando. Subí a una colina, todavía intentando desesperadamente sacarme el sabor del cadáver de la rata de la boca, cuando vi unas luces de ciudad en la distancia. Finalmente, un poco de maldita misericordia. También pude ver un tráiler flotando por la carretera, sus luces delanteras encendiéndose y apagándose. Estaba lejos ahora, conduciendo en la dirección opuesta, pero aún así me asustó verlo. Esperé hasta que el camión desapareció antes de continuar mi caminata. Por razones obvias, hice mucho menos autostop después de eso y nunca volví a subirme a un tráiler. Gracias por nada, Brandon. Siempre pensé que el amor era suficiente, ¿sabes? El tipo de amor que brilla lo suficientemente fuerte como para hacer que incluso los días malos se sientan como nada más que un simple dolor de cabeza. Pensé que eso era lo que Alfredo y yo teníamos. Después de todo, él era mi novio de la secundaria. Podía ser dulce como la miel cuando quería, pero ese es el problema con la gente, te sorprenden. Cambian de maneras que no ves venir, especialmente cuando eres joven y crees que tienes todo resuelto. Crecimos en un pequeño pueblo perdido en Kansas, donde el calor se pegaba a tu piel como jarabe, y el horizonte se extendía como si no tuviera fin. No había mucho que hacer, excepto beber en el bar local, o trabajar para uno de los pocos empleadores del pueblo. Alfredo trabajaba para el patio local de materiales, transportando grava y piedra por todo el país en su camión, y yo trabajaba como mesera. A veces ayudaba un poco en la oficina de correos cuando necesitaban manos extras. No era una vida glamorosa, pero era nuestra, simple, o eso pensaba. Eso fue a mediados de los 90 cuando todo parecía estar detenido. No había teléfonos móviles para rastrear cada minuto, ni redes sociales publicando tus asuntos para que todo el mundo los viera. Era solo tú,
el cielo y la carretera, si querías. Alfredo y yo estábamos atrapados en nuestra rutina, pero las cosas comenzaron a cambiar cuando empezó a meterse con esas pastillas de energía de las gasolineras. En ese entonces estaban de moda entre los camioneros, básicamente eran anfetaminas legales. A Alfredo le gustaba bromear sobre cómo lo mantenían despierto, alerta, capaz de hacer más entregas en menos tiempo. Pero yo podía ver el cambio, incluso antes de que él lo notara. Empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Siempre tenía esa mirada perdida y nerviosa en los ojos, la clase de mirada que te hace pensar en los viejos dibujos animados, con personajes rebotando por las paredes. Su naturaleza lenta y tranquila había desaparecido, reemplazada por esta energía frenética que le hacía rechinar los dientes y que sus dedos temblaran. Literalmente siempre estaba en vamos, 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 y eso lo agotaba de maneras que al principio no comprendía. Fue entonces cuando empezaron los cambios de humor. Su paciencia había desaparecido, reemplazada por un carácter explosivo que podía estallar ante la mínima cosa. Yo podía dejar caer un plato y él explotaba, gritándome lo descuidada que era. O le preguntaba cómo había sido su día y él se desahogaba, diciendo que nadie entendía lo que era estar en la carretera durante horas y horas. Solo él y su camión contra el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a preguntarme si valía la pena. Tal vez el Alfredo del que me había enamorado ya no existía, reemplazado por alguien que ya no podía reconocer. Una noche, después de otra pelea sobre algo que ni siquiera recuerdo, le dije que se había acabado, que no podía seguir viviendo así, viéndolo desmoronarse un poco más cada día. No dijo ni una palabra, solo me miró con esa mirada vacía y muerta en sus ojos. Luego se dio la vuelta y salió furioso, cerrando la puerta tan fuerte que hizo temblar la pared. Lo vi subirse a su camión y salir disparado del camino de entrada, como si el diablo lo persiguiera. Parecía una señal, así que aproveché la oportunidad para empacar mis cosas. Eché algo de ropa y lo que necesitaba en un par de cajas y una bolsa de lona. No iba a quedarme para otro de sus cambios de humor. Esta vez me iría para siempre. Estaba cargando la última caja en el maletero de mi coche cuando escuché el bajo rugido de su camión viniendo por el camino. Me congelé. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, el camión de Alfredo se detuvo detrás de mí, bloqueando el camino de entrada. Saltó del camión y en un abrir y cerrar de ojos, estaba sobre mí. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Su voz estaba cargada de rabia y su aliento apestaba a alcohol. No tuve tiempo de responder antes de que me agarrara y me estrellara contra el coche con tanta fuerza que me dejó sin aliento. Luché pateando y forcejeando, pero él era demasiado fuerte. Sus manos eran como tenazas mientras me ataba las muñecas con bridas detrás de la espalda. Grité, esperando que alguien me escuchara, pero vivíamos lo suficientemente lejos como para que los únicos oídos cercanos fueran los de las cigarras. «Deja de luchar», gruñó arrastrándome por el camino de entrada hacia su camión. «No vas a ninguna parte». Intentaba entender cómo había escalado todo tan rápido. Un minuto estaba yéndome, y al siguiente estaba siendo arrojada en la parte trasera de su camión. El remolque se alzaba como la boca de una bestia, listo para devorarme por completo. Me empujó adentro, cerró la puerta de golpe y la bloqueó desde afuera. La oscuridad me envolvió, y por unos segundos todo lo que podía escuchar era mi propia respiración. El motor rugió al arrancar, y el camión se sacudió, lanzándome contra la pared. El interior del remolque era solo metal y sombras, sin carga. Nada que amortiguara los golpes mientras Alfredo giraba bruscamente hacia la carretera principal, acelerando cada vez más. Intenté estabilizarme, pero el movimiento del camión me hacía rebotar como una muñeca de trapo. Cada curva me lanzaba contra las paredes, cada bache me hacía golpear el suelo con tanta fuerza que me dejaba magullada. En algún momento, mi cabeza chocó contra algo de metal, y estrellas explotaron detrás de mis ojos. El dolor fue agudo, abrasador. Después de eso me quedé inmóvil, no completamente inconsciente, pero lo suficientemente cerca como para que el mundo a mi alrededor empezara a desvanecerse. Ese viaje pareció durar una eternidad. El rugido del motor, los giros violentos, la forma en que el remolque retumbaba como si se fuera a desarmar, todo se mezcló en una pesadilla interminable. No tenía idea de a dónde íbamos ni qué planes tenía Alfredo para mí, pero sabía que no eran buenos. Después de lo que parecieron horas,
El camión finalmente se detuvo bruscamente. El motor quedó encendido por unos momentos antes de apagarse. Contuve la respiración, escuchando mientras la puerta del conductor se abría y luego se cerraba de golpe. Pasos. Sus pesadas botas crujieron sobre la grava mientras se acercaba a la parte trasera del remolque. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba él, silueteado contra el cielo iluminado por la luna. Subió al remolque, su sombra larga y amenazante estirándose por el suelo. ¿Crees que puedes dejarme?, escupió con veneno en la voz. ¿Crees que ahora eres mejor que yo? Intenté hablar, suplicar, pero mi boca estaba seca, mi garganta se sentía como piel de serpiente. Antes de que pudiera reunir las fuerzas para formar siquiera palabras, ya estaba sobre mí de nuevo, levantándome de un tirón y arrastrándome hacia la puerta abierta. ¿Quieres salir?, dijo con una sonrisa cruel. Bien, sal. Me empujó con fuerza y caí, golpeando el suelo con un impacto que me dejó sin aire de nuevo. Mi visión estaba borrosa, y jadeaba tratando de recuperar el aliento, el pecho subiendo y bajando mientras intentaba entender lo que estaba pasando a mi alrededor. Él estaba de pie sobre mí, su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas y erráticas. Estaba completamente fuera de control, desquiciado. El Alfredo que una vez conocí había desaparecido por completo, reemplazado por este monstruo que apenas se parecía al hombre que amaba. «Debería dejarte aquí», dijo. «A ver si te gusta». Intenté arrastrarme lejos, pero él me agarró del tobillo y me arrastró de nuevo hacia él. Mi cabeza daba vueltas, el mundo inclinándose mientras luchaba por mantenerme consciente. Entonces, sin previo aviso, me golpeó en la parte posterior de la cabeza. Todo se volvió borroso de nuevo. Pude escuchar pasos, pero no podía decir si se acercaban o se alejaban, y luego el camión arrancó. Estaba segura de que iba a atropellarme, convertirme en pulpa allí mismo y dejar que los carroñeros se encargaran de mí, pero no lo hizo. Solo giró en un gran arco y volvió hacia la carretera principal. Me quedé ahí, tirada en la tierra, mi visión nublada mientras el mundo a mi alrededor se volvía oscuro. Estuve inconsciente durante las siguientes 10 horas. Resultó que Alfredo me había golpeado en la cabeza con su bate para neumáticos y me había dado una conmoción cerebral completa. Cuando volví en mí, lo primero que noté fue el sonido de voces, al principio débiles y distantes, pero que poco a poco se iban acercando. Lentamente abrí los ojos y vi 2 figuras paradas sobre mí. Sus rostros estaban borrosos a la luz de la mañana. «¿Estás bien?», me preguntó uno de ellos. Intenté hablar, pero mi boca estaba demasiado seca. Solo asentí con la cabeza. «Casi te atropellamos», dijo el otro. «¿Qué diablos te pasó?». No tenía tiempo ni fuerzas para explicarles, pero no era necesario. Ellos podían ver las bridas en mis muñecas, los moretones en mi cuerpo y la suciedad pegada a mi piel. Cortaron las bridas, me ayudaron a ponerme de pie y me ofrecieron llevarme de regreso al pueblo. No dije una palabra durante todo el camino. Solo me quedé mirando por la ventana, entumecida y exhausta, con el sabor del polvo y la tierra aún en mi boca. Cuando llegamos al pueblo, fui directamente a la casa de Alfredo. Mi coche seguía allí, el maletero abierto y mis pertenencias a medio empacar esparcidas por el camino de entrada. Pero Alfredo y su camión se habían ido. Nunca lo volví a ver. Recogí mis cosas, me quedé con mi hermana y luego conseguí un lugar propio. Todos en el pueblo sabían lo que había pasado, así que no me costó mantenerlo alejado de mí. No es que estuviera mucho en el pueblo después de eso. Se la pasaba trabajando sin parar. Vamos, vamos, vamos. Como si quisiera hacerlo porque nadie más podía seguir su ritmo. Más tarde supe que murió en un accidente un par de años después. ¿Y sabes qué? No derramé ni una sola lágrima. Para mí eso fue justicia. La ley ni siquiera tuvo que intervenir. A veces los monstruos se encargan de ellos mismos. Esta es la historia de cómo casi me convierto en cómplice de un delito muy grave. Aunque hayan pasado ya varios años desde aquel día, cada vez que lo revivo en mi mente, siento el mismo escalofrío que me recorrió la espalda entonces. Es como si estuviera nuevamente en mi camión, con el corazón latiendo desbocado mientras el peso de la situación caía sobre mí. Nunca pensé que algo así pudiera sucederme. Siempre me consideré un tipo con buena intuición, capaz de leer a las personas rápidamente.
pero lo que me pasó en esa carretera me demostró que hay cosas que se nos escapan y que las apariencias pueden ser profundamente engañosas. Era una jornada de trabajo como cualquier otra. Como camionero, ya había recorrido cientos de rutas por todo el país, y aquel día no era distinto. El viaje era largo pero rutinario. Tenía que entregar una carga pesada, varias toneladas de material de construcción, a una obra en otro estado. Mi camión estaba cargado hasta los topes, pero era un trabajo más, de esos que hago casi en piloto automático. Había salido temprano, justo antes de que el sol asomara en el horizonte. Me gusta arrancar a esa hora porque las carreteras están tranquilas. La luz es suave y el mundo parece más calmado. Siempre he disfrutado esos momentos de soledad en la cabina, el sonido constante del motor y la carretera extendiéndose frente a mí como una promesa de libertad. Sin embargo, ese día el aire se sentía diferente. No puedo explicarlo del todo, pero había algo en el ambiente, una sensación densa, como si el cielo estuviera a punto de estallar en una tormenta, pero sin que cayera una sola gota de lluvia. No le di demasiada importancia en su momento, solo ajusté el volumen de la radio y seguí conduciendo. Después de unas 2 horas de recorrido, sin haber visto mucho tráfico, vi a lo lejos una figura en la carretera. Al principio solo distinguí un bulto pequeño, apenas visible por la distancia, y lo primero que pensé fue que era otro camionero detenido en el arcén. Pero al acercarme más, me di cuenta de que no era un camión detenido, sino una persona haciendo dedo, intentando llamar la atención de los conductores que pasaban. No era raro ver gente así, especialmente en carreteras secundarias, donde el transporte público escasea y las distancias entre los pueblos pueden ser largas. Sin embargo, lo que me hizo reducir la velocidad fue que esa persona no estaba sola. Había un niño a su lado, y eso me desconcertó un poco. Conforme me fui acercando, pude ver mejor a ambos. El hombre, que parecía tener unos 30 y tantos años, vestía ropa algo gastada, una camiseta descolorida y jeans viejos, y llevaba una pequeña mochila colgando del hombro. A su lado el niño parecía tener unos 8 o 9 años, con una gorra azul que apenas dejaba ver su rostro. El chico mantenía la cabeza baja y el cuerpo encorvado, lo que me hizo pensar que podría estar cansado o simplemente tímido. A medida que me acercaba, el hombre levantó la mano haciendo el típico gesto de pedir un aventón. Frené un poco, dudando por un segundo. No suelo recoger a gente en la carretera, no porque tenga miedo, sino porque prefiero evitar problemas innecesarios, pero había algo en esa escena que me hizo cambiar de opinión. Quizás fue la imagen del hombre con el niño, solos en medio de la nada, o tal vez fue un impulso que no pude controlar. De cualquier forma, cuando pasé junto a ellos ya había decidido detenerme. Frené unos metros más adelante y miré por el espejo retrovisor. El hombre tomó al niño de la mano y comenzó a caminar rápidamente hacia mi camión. Mientras lo hacía, miraba a su alrededor, lo que me pareció un poco extraño. Tal vez estaba nervioso o agradecido de que alguien al fin se hubiera detenido. Cuando llegaron a la puerta, el hombre sonrió, y de inmediato se apresuró a agradecerme. Gracias, amigo. De verdad, gracias. Llevamos caminando un buen rato y no hemos visto a nadie en horas, dijo con una voz áspera pero amistosa. Miré al chico que lo acompañaba. No levantaba la vista, ni siquiera parecía estar enterado de lo que pasaba. Lo atribuí al cansancio o al calor que hacía afuera. No te preocupes, suban, respondí, abriendo la puerta del copiloto. El hombre ayudó al niño a subir primero. El chico trepó lentamente, sin prisa, como si estuviera obligado a hacerlo. No me miró ni un segundo mientras se sentaba en el asiento del copiloto, pegado a la puerta, con las piernas encogidas. El hombre se sentó junto a él y cerró la puerta de golpe. Puse el camión en marcha de nuevo y nos adentramos en la carretera. Los primeros minutos fueron silenciosos, solo el sonido del motor y el asfalto bajo las ruedas. El hombre se acomodó en su asiento y después de un rato comenzó a hablar, como si sintiera la necesidad de romper el silencio incómodo. Estamos yendo hacia el próximo pueblo. Es solo un par de kilómetros más adelante. Vinimos a visitar a unos familiares y ahora estamos de vuelta a casa, explicó, pero su voz tenía algo que no me gustaba. Sonaba apresurado, como si estuviera tratando de convencerme de algo, aunque no había razón para ello. Ah, está bien. Yo también voy en esa dirección, respondí con naturalidad. Miré al niño otra vez. Seguía en la misma posición, con las manos en el regazo.
los ojos fijos en el suelo del camión. Algo en su actitud me hizo sentir un nudo en el estómago. No era simplemente tímido. Había algo en la forma en que evitaba todo contacto visual que me hizo pensar que algo andaba mal. Era como si estuviera tratando de desaparecer, de volverse invisible. Intenté empezar una conversación con el chico, esperando que se relajara un poco. ¿Y cómo te llamas, campeón?, pregunté, usando ese tono suave que suelo emplear con los niños. Silencio. Ni siquiera levantó la cabeza. Era como si ni siquiera me hubiera oído. «Es tímido», interrumpió el hombre rápidamente sin dejarme insistir más. «No le gusta hablar mucho con extraños». Asentí, pero algo en su respuesta me incomodó. El hombre sonreía, pero sus ojos decían otra cosa. Decidí cambiar de tema, aunque la sensación de que algo no estaba bien no se iba. Después de unos minutos de charla trivial, en la que el hombre me contó de manera muy general que trabajaba en lo que saliera y que vivía aquí y allá, empecé a hacerle preguntas más específicas. Quería ver cómo respondía y si lograba despejar las dudas que empezaban a formarse en mi cabeza. Había algo en su comportamiento que no terminaba de convencerme. Parecía tenso, aunque intentaba ocultarlo con su charla relajada. Era como si estuviera esperando que no le hiciera más preguntas. «¿Y cómo se llama tu hijo?», le pregunté, fingiendo interés. El hombre me miró de reojo, y por un breve instante, noté una vacilación en su mirada. Era apenas perceptible, pero lo suficiente para que mi intuición se activara. «Mateo», respondió finalmente, pero lo dijo con una pequeña pausa, como si hubiera tenido que pensar el nombre. Miré al chico. No reaccionó cuando el hombre lo llamó por su supuesto nombre. Nada. Ningún gesto, ninguna señal de reconocimiento. «Ah, Mateo, bonito nombre». «¿Cuántos años tiene?», pregunté intentando sonar casual, aunque mi mente ya estaba en alerta máxima. 8. «Cumplió 8 hace poco», respondió el hombre rápidamente. Era extraño. ¿Por qué él respondía por el chico en cada pregunta? Entendía que a veces los niños son tímidos, pero esto era algo diferente. Mateo, o como fuera que se llamara realmente, no solo estaba callado, estaba completamente retraído. Era como si estuviera ausente, encerrado en su propio mundo. Y cada vez que trataba de hacerle una pregunta directa, el hombre intervenía rápidamente, como si no quisiera que el chico hablara. El silencio volvió a instalarse en la cabina, pero ahora era un silencio pesado, cargado de tensión. Yo seguía conduciendo, pero mi mente no paraba de pensar. Las señales estaban ahí, pero no quería saltar a conclusiones precipitadas. Podía estar imaginándome cosas, ¿no? Tal vez el niño estaba cansado, tal vez era una situación familiar difícil. Pero había algo que no cuadraba. Decidí arriesgarme un poco más. Si mis sospechas eran infundadas, al menos saldría de dudas. «Oye, Mateo», dije esta vez con un tono más suave. «¿Te gusta el fútbol? Los chicos de tu edad siempre están jugando, ¿no?». Otra vez nada. El chico no levantó la mirada, no hizo ni un solo movimiento. El hombre se removió en su asiento. Ahora estaba claramente incómodo. «Es tímido, ya te dije», repitió esta vez con un tono más cortante. «Sí, claro, pero ¿no juega a nada? ¿Le gusta alguna cosa en particular?», insistí manteniendo la conversación. El hombre no respondió de inmediato. Se llevó la mano a la nuca, claramente nervioso. Me miró de reojo como si estuviera evaluando si yo estaba creyendo su historia. «Sí, le gusta la pelota», respondió finalmente, pero lo dijo sin ninguna convicción, como si estuviera inventando la respuesta sobre la marcha. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Todo indicaba que este hombre estaba mintiendo, pero ¿y si no era así? ¿Y si todo esto era una simple paranoia mía? ¿Qué haría si estuviera equivocado? Sin embargo, mi instinto me gritaba que no lo estaba. Con el paso de los minutos, el ambiente en la cabina se volvió insoportable. Sabía que debía actuar, pero no sabía cómo hacerlo sin ponerme en peligro. La situación era delicada. Si este hombre era realmente un secuestrador, podía volverse violento en cualquier momento. Pero, ¿y si me equivocaba? Podría crear una situación incómoda y vergonzosa sin necesidad. Miré por el espejo retrovisor y, para mi alivio, vi que un patrullero se acercaba. Mi mente comenzó a trabajar rápido. Quizás esta era mi oportunidad. No podía seguir conduciendo como si nada. Debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Decidí bajar un poco la velocidad, esperando que el patrullero se acercara más.
Luego empecé a hacerle luces con los faros. No quería ser demasiado obvio para que el hombre a mi lado no se diera cuenta de mis intenciones, pero tenía que llamar la atención de los policías de alguna manera. El hombre me miró, notando que había algo raro en mi comportamiento. ¿Por qué estás bajando la velocidad?, preguntó con desconfianza. Nada, solo ajustando un poco. A veces el camión se siente pesado en estas pendientes, respondí tratando de sonar despreocupado. Pero él no parecía convencido. Me observaba de cerca, como si estuviera tratando de leer mis pensamientos. El sudor empezó a acumularse en mi frente. No podía permitir que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Para mi suerte, el patrullero notó las señales y encendió las luces y la sirena. Me indicaban que debía detenerme. Mi corazón latía con fuerza, pero no por el miedo de ser detenido, sino por lo que podría pasar a continuación. Sabía que este era el momento crucial. «No pares», me dijo el hombre, con un tono que ahora sonaba mucho más amenazante. Sentí como la tensión en su voz aumentaba, y por un momento pensé que podría atacar si frenaba, pero no podía seguir adelante. Si lo hacía, este niño podría estar perdido para siempre. «Tengo que parar, es la policía», respondí intentando mantener la calma. El hombre apretó los dientes y me miró con furia. «Te dije que no pares», repitió esta vez con más fuerza. Pero ya era demasiado tarde. Había tomado mi decisión. Lentamente llevé el camión hacia el arcén y frené. Los segundos que siguieron fueron eternos. Pude ver cómo el hombre a mi lado se tensaba, sus manos apretando sus rodillas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pero no hizo ningún movimiento. Los policías bajaron del patrullero y se acercaron a la cabina. Bajé la ventanilla, y antes de que pudieran decir algo, les expliqué rápidamente la situación en voz baja. Les conté mis sospechas, cómo el niño no hablaba, cómo las respuestas del hombre no coincidían. Los agentes se miraron entre ellos, con una expresión seria. Uno de ellos pidió información por radio. Pasaron unos minutos, pero me parecieron horas. Sentí que el tiempo se detenía. El hombre en el asiento del copiloto seguía sin moverse, respirando con dificultad, como si supiera que todo estaba por desmoronarse. Finalmente el policía que había hablado por la radio volvió con una expresión aún más tensa. Hizo una señal a su compañero, y ambos se acercaron a la puerta del copiloto. Abrieron la puerta y sacaron al hombre de un tirón, esposándolo antes de que pudiera oponer resistencia. «Este niño ha sido reportado como secuestrado hace 2 días», me dijo uno de los policías en voz baja. Este hombre lo estaba transportando fuera del estado. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Había estado a punto de convertirme en cómplice de un secuestro, y ni siquiera lo había visto venir. Había tenido a un criminal en mi camión, transportando a un niño inocente, que apenas podía hablar de miedo. El niño fue llevado a una patrulla aparte. Todavía no decía nada, pero su mirada lo decía todo. Estaba aterrorizado, profundamente asustado, y probablemente no se daría cuenta de lo cerca que había estado del peligro hasta mucho después. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, no pude dormir. El sonido del motor, las palabras del hombre, la mirada vacía del niño, todo se repetía en mi cabeza una y otra vez. Me di cuenta de lo frágil que es la línea entre el bien y el mal, y de cómo, a veces, estamos más cerca de lo oscuro de lo que creemos. Esa experiencia me cambió para siempre, y aunque nunca volví a ver a ese niño ni supe qué ocurrió con él después de aquel día, lo que pasó en esa carretera me acompañará siempre. Fue un recordatorio aterrador de que, a veces, el verdadero peligro no está en las sombras ni en lo desconocido, sino justo al lado de ti. Mi nombre es Ernesto, y he sido camionero de larga distancia durante más de 15 años. En todo ese tiempo he visto cosas que a cualquiera le pondrían los pelos de punta. Pero lo que voy a contar hoy es, sin duda, lo más aterrador que he vivido en la carretera y créanme, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Mis viajes suelen durar días. A veces puedo estar hasta 2 o 3 días seguidos sin parar, cubriendo rutas que cruzan varios estados. Es un trabajo solitario, lo sé, pero es lo que me gusta. Me siento en paz con el ruido del motor, el paisaje que cambia lentamente, y esa sensación de libertad que solo te da la carretera abierta. Sin embargo, como todo en la vida, la carretera tiene su lado oscuro. Hay cosas que pasan en la noche cuando todo está en silencio, cosas que uno preferiría no saber, pero que no puedes evitar ver. Recuerdo perfectamente ese día.
Era un martes, justo después del mediodía. Había salido de Nuevo México esa mañana temprano, cargado con varias toneladas de materiales de construcción que tenía que entregar en Colorado. Era un recorrido que ya había hecho antes, así que no esperaba nada fuera de lo normal. El cielo estaba despejado, el tráfico era ligero, y la carretera se extendía ante mí, recta y monótona. El calor era sofocante, de esos días en los que el sol parece querer derretir todo a su paso. El aire acondicionado del camión funcionaba bien, pero después de horas manejando, todo comenzaba a sentirse denso y agobiante. Decidí encender la radio para distraerme un poco. Siempre he preferido escuchar a otros camioneros en el canal CB. A veces alguien contaba una historia graciosa, o simplemente comentaban sobre el tráfico y las condiciones del camino. Cosas rutinarias que ayudan a mantenerte despierto cuando el viaje se vuelve aburrido. Ese día no era diferente. Los primeros minutos fueron lo de siempre. Uno que otro comentario sobre el calor, una advertencia de que había obras en el camino más adelante. Nada fuera de lo común. Pero de repente la estática habitual en la radio fue interrumpida por una voz que sonaba agitada, casi desesperada. ¿Hay alguien ahí? Por favor, me están siguiendo, dijo la voz. Era un hombre, claramente nervioso, y hablaba tan rápido que casi no podía entender lo que decía. Frené un poco, mi curiosidad despertada. Al principio pensé que era una broma. A veces los camioneros se ponen a jugar con los canales, sobre todo en rutas largas y aburridas. Pero había algo en el tono de esa voz que me hizo prestar más atención. Me están siguiendo. No sé qué quieren, pero son varios coches. Están tratando de sacarme de la carretera, continuó el hombre. Y esta vez pude sentir el pánico en sus palabras. Lo escuché más detenidamente. La señal no era muy clara, pero mencionó que estaba en la misma carretera que yo, solo unos kilómetros más adelante. Mi estómago se revolvió un poco al escuchar eso. Ya no parecía una broma. El miedo en su voz era palpable, y algo me decía que lo que estaba pasando era muy real. Apreté el volante, sin saber qué pensar. Tal vez era solo un tipo paranoico, viendo cosas donde no las había. Pero entonces, la voz volvió a sonar, más angustiada que antes. No me dejan en paz, son 2, no, 3 coches, están rodeándome. Por favor, alguien ayúdeme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo dentro de mí me dijo que tenía que prestar atención, que esto no era una simple tontería. Los segundos pasaban lentamente mientras la estática en la radio hacía que la señal se entrecortara. Mi mente trataba de procesar lo que estaba escuchando. 3 coches persiguiendo a un camionero, en pleno día. La idea me pareció absurda al principio, pero cuanto más escuchaba, más claro se volvía que este hombre estaba en serios problemas. Algo estaba ocurriendo en esa carretera, y yo me dirigía directamente hacia el lugar. Decidí quedarme en la frecuencia de la radio, escuchando, mientras aceleraba un poco más. No estaba muy lejos de donde él decía estar, quizás unos 15 o 20 kilómetros adelante. El tráfico en mi dirección seguía siendo escaso, pero algo dentro de mí comenzó a tensarse, como si el aire se estuviera volviendo más pesado. «Están justo detrás de mí. No puedo seguir así», gritó la voz nuevamente. Esta vez sonaba aún más cerca. No podía ver nada frente a mí, pero sabía que, al ritmo que iba, me acercaría al lugar en unos minutos. Mi mente empezaba a pensar en todas las posibilidades. ¿Quién lo estaba persiguiendo? ¿Por qué lo harían? Intenté no imaginar lo peor, pero en mi interior ya sabía que esto no iba a terminar bien. El tipo estaba en pánico total, y si no era capaz de mantener la calma, podría provocar un accidente o algo peor. Fue entonces cuando vi algo en el horizonte. A lo lejos podía ver un camión en la carretera, moviéndose de manera errática. Se balanceaba de un lado a otro, como si el conductor estuviera luchando por mantener el control. Detrás de él, pude distinguir lo que parecían ser 3 coches, uno de ellos casi pegado al parachoques trasero del camión. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Era él. No cabía duda. El camión que veía frente a mí era el del hombre que había estado suplicando ayuda por la radio. Aceleré un poco más, pero manteniendo una distancia prudente. Lo último que quería era involucrarme en una situación peligrosa, sin saber exactamente qué estaba pasando. «Me van a sacar de la carretera», volvió a gritar el hombre, y esta vez su voz resonó con una mezcla de pánico y resignación. Sabía que estaba en problemas graves. Los coches seguían acosándolo.
moviéndose a su alrededor de manera agresiva. Uno de ellos intentaba adelantarse mientras otro se acercaba peligrosamente por el lado izquierdo del camión. Parecía que estaban intentando forzarlo a que se detuviera o, peor aún, que se estrellara. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué podía hacer? No podía acercarme demasiado sin ponerme yo también en peligro, pero sabía que no podía simplemente seguir conduciendo como si nada estuviera ocurriendo. Saqué el micrófono de mi radio CB y traté de contactar con el hombre. «Oye, amigo, te veo, estoy justo detrás, ¿estás bien?», dije tratando de sonar calmado. Hubo un momento de silencio, y luego la voz del hombre volvió a sonar, esta vez quebrada y llena de desesperación. «No, no estoy bien, estos tipos no me dejan, no sé qué quieren, ayúdame, por favor». Mi garganta se secó. No había duda de que este tipo estaba siendo atacado, pero no tenía ni idea de por qué. Lo único que podía hacer era tratar de ayudarlo de alguna forma. «Voy a llamar a la policía», le dije, esperando que eso lo calmara un poco. «Aguanta, ya estoy cerca». Saqué mi teléfono y marqué el 911, explicando rápidamente la situación. La operadora me dijo que enviarían una patrulla lo antes posible, pero que me mantuviera a salvo. «No te acerques demasiado. Mantente a salvo hasta que lleguen los oficiales», me advirtió. Asentí, aunque sabía que ella no podía verme. Las manos me temblaban ligeramente mientras guardaba el teléfono. Estaba viendo algo que, hasta ese día, solo había imaginado en películas o en historias que se cuentan entre camioneros en los descansos. Pero esto era real, y estaba ocurriendo justo frente a mis ojos. Seguí conduciendo, ahora más cerca del camión, pero sin adelantarme. Los coches que lo acosaban parecían estar jugando con él, lo rodeaban por momentos y luego se alejaban, solo para volver a acercarse con mayor agresividad. El camión zigzagueaba, y en más de una ocasión estuve seguro de que el conductor perdería el control. De repente, uno de los coches se movió hacia el lado derecho del camión y lo golpeó ligeramente, lo suficiente como para hacer que el camión se tambaleara peligrosamente. La carga pesada en la parte trasera hizo que el remolque se balanceara de un lado a otro, como si el camión estuviera a punto de volcarse. «Me golpearon», gritó el hombre por la radio. «Me están sacando de la carretera». El pánico en su voz me puso los nervios de punta. Sentí que mi cuerpo entero se tensaba mientras observaba la escena. El camión comenzó a desviarse lentamente hacia el arcén, como si el conductor ya no pudiera mantener el control. Los coches que lo perseguían se alejaron un poco, como si estuvieran esperando a ver qué pasaba. Era como si supieran exactamente lo que estaban haciendo, como si tuvieran un plan que estaban ejecutando a la perfección. No pude evitar pensar que estos tipos eran profesionales, que sabían cómo acosar a un camión de ese tamaño sin causar un accidente inmediato, pero lo suficientemente cerca como para hacer que el conductor se desmoronara. Finalmente, el camión salió de la carretera. Lo vi desviarse hacia el lado derecho y detenerse en la grava del arcén. El motor seguía encendido, pero el vehículo estaba inmóvil. Yo también reduje la velocidad y me detuve a unos metros de distancia, sin saber qué hacer. Los coches que lo perseguían se alejaron lentamente, como si hubieran cumplido su objetivo. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. Por un momento todo quedó en silencio. Pensé que tal vez el conductor estaba bien, que solo había salido de la carretera para evitar un accidente mayor, pero entonces, de la nada, vi una pequeña explosión en la parte delantera del camión, justo donde estaba la cabina. Las llamas comenzaron a salir rápidamente. «¡No!», grité, más para mí mismo que para alguien más. El fuego creció en cuestión de segundos, envolviendo la cabina en un manto de llamas naranjas y rojas. No podía creer lo que estaba viendo. No había tiempo para pensar. Bajé de mi camión y corrí hacia el otro vehículo, pero cuando me acerqué supe que era demasiado tarde. El fuego había consumido la cabina casi por completo. Lo peor fue que, a través de las llamas y el humo, pude ver la silueta del conductor atrapado dentro. No se movía. Parecía estar inconsciente o peor aún, ya muerto. Me quedé allí, paralizado, sin saber qué hacer. No había forma de acercarse más sin arriesgarse a ser consumido por las llamas también. Los coches que lo habían perseguido ya no estaban. Desaparecieron tan rápido como habían aparecido, dejándome con la imagen aterradora del camión en llamas y el conductor atrapado adentro. Poco después, llegaron los bomberos y la policía. Apagaron el fuego, pero ya era tarde.
El conductor estaba muerto, quemado hasta quedar irreconocible. La carga del camión, sin embargo, estaba intacta. No había sido robada, lo que hacía que todo fuera aún más confuso. ¿Por qué lo habrían atacado si no era para robarle? La policía nunca encontró a los coches que lo acosaron. Nadie supo exactamente qué había ocurrido, ni por qué lo habían hecho. Solo sé que vi lo peor ese día, algo que me persigue hasta hoy. Nunca sabré qué motivó a esas personas a hacerle eso a ese pobre hombre, pero lo que sí sé es que algo oscuro, mucho más de lo que podemos imaginar, ocurre en las sombras de nuestras carreteras. Y ese día yo fui testigo de una de esas tragedias que parecen sacadas de una pesadilla. Lo que vi en esa carretera nunca lo olvidaré. Y aunque sigo trabajando como camionero, no puedo evitar mirar por el retrovisor cada vez que escucho algo inusual en la radio, preguntándome si alguna vez volveré a estar tan cerca del peligro.